Entonces, alguien me dijo, miren, ¿sabe cuál es mi anhelo? Y le dije, no, me dijo, tener una casa inmensa por ahí en el campo rodeada de árboles, para que mis hijos vivan ahí. Sí. Y dije, bueno, sí. Dice, y entonces ella me dijo, porque si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, yo sé que Dios me va a proveer eso. ¿Sí? Entonces yo le dije, ¿cuál cree usted que es el mayor deseo para una persona de Ciudad Bolívar en este momento? ¿Y cuál es el mayor deseo, entre comillas, deseo que puede tener en este momento una persona que no tiene piernas? Pero yo le dije, para una persona que no tiene piernas, ve los zapatos como un lujo. Cualquier zapato. Sí. Déjame entender. O sea, eso no se trata de eso. Los sentidos engañan la parte más tenaz del ser humano, que es la parte espiritual. Los sentidos, esto va afuera. ¿Sí? Si ustedes miran, los sentidos nos han engañado en cualquier momento de la existencia. Sí. La vista nos ha engañado, el oído nos ha engañado, el olfato nos ha engañado, la boca nos ha engañado. Y mira lo que dice el texto, 2 Corintios 11:3. Vale. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Despacio, ¿cuál es yo? Pero temo sí, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. O sea, ¿qué fue lo que Hasatán, o la serpiente, como se llama comúnmente, vulneró a la mujer? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. De la sincera fidelidad a Mashiach. Listo, perfecto. Esos son los sentidos que son de forma exterior, ¿cierto? Que están colocados en la parte exterior de nosotros y que son fácilmente confundibles, ¿Por qué Shaul habla de ese tipo de seducción? Bueno, dice que hay algo, y miren esto. Dice aquí que Hasatán engañó a Eva. ¿Sí o no? Pero la escritura dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, no por Eva. Vuelvo y repito. Dice que la mujer fue engañada, pero que el hombre no fue engañado. Oye, la mujer fue engañada. No dice la escritura que el hombre fue engañado, pero sin embargo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, no por una mujer. Entonces, pues literalmente todo el mundo le echa la culpa a Eva, ¿sí o no? Pues alguien tuvo que echarle la culpa. Bueno, ella se la echó a la serpiente. No, Adán le dijo a la mujer que tú me diste, ¿sí o no? ¿Eva fue engañada de quién? La serpiente. ¿Por qué fue engañada Eva? Por su propia concupiscencia. Eva fue engañada por ella Por misma. sus deseos. Porque antes que Eva mantuviera una conversación con Hasatán, ella había maquinado ser igual a Dios. ¿Quién engañó a Eva? ¿La serpiente? No, ella misma. La serpiente vino y establece una conversación justo en el momento más flojo de Eva. Y Eva conversa con ella y alarga el chico. Al alargar el chico, pues ella termina esclava de sus propias palabras. Entonces, dice la escritura que lo principal que el ser humano es engañado, ¿en dónde? En sus sentidos. ¿Para qué? Bueno, aquí dice que para que sea alejado obviamente, de la fidelidad a Mashiach. Pero ¿dónde sale ese engaño? ¿De dónde sale ese engaño? ¿Por qué se genera ese engaño? ¿Por qué soy fácil presa de esos sentidos? Lo mismo lo del estanque del agua, del frío y del caliente. Esas son emociones que traicionan al hombre. Lo del dulce, el amargo y cosas por el estilo. Lo que a mí me puede ser agradable al paladar amargo, a otra persona no. ¿Sí? No hay un absoluto en eso. Entonces, volvemos al mismo punto. ¿Por qué somos tan seducibles en los sentidos? Soy seducible en esa línea o en ese aspecto. Porque dice la escritura, vamos a leer el relato de Eva, por favor, de la creación. Mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta. Bueno, porque el texto empieza con pero. Porque hay alguien que también se creía astuto.
Y dice que era más astuto, o sea que en el campo habían animales astutos. Pero Pero la serpiente era astuta, más, más que sí, todos que los es falso. animales. Más que todos los animales. O sea que eran animales astutos. Sí, ella era la más astuta. Pero sí. Pero la serpiente era astuta, Sí. más que todos los animales del campo que Hashem, Elohim, había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Qué pasa en eso? ¿Qué pasa cuando le pregunta eso? Con que Elohim os ha dicho, Ujú. no comáis. De todo el árbol del huerto. ¿Eso fue lo que le dijo? No, eso no fue lo que le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo acá Baruj? Génesis 3.1, ¿cierto? Sí, Bereshit 3.1. Entonces dice así. Dice, Y la- tomó pues Hashem, Elohim, al hombre y lo puso en el huerto del Edén. No lo puso en el Edén, lo puso en el huerto. O sea, nosotros pensamos siempre que el Edén es un huerto. No, el Edén es una zona geográfica y en el Edén hay huerto. En el huerto del Edén. Eso fue lo que nos enseñaron siempre. Que el Edén es un huerto. No, el Edén es una zona geográfica y dentro del Edén está, ¿qué cosa? Un huerto. Más dice, y mandó a Hashem, Elohim, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué fue lo que dijo Hashem? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a la mujer? Dice, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es lo mismo? No, es diferente. ¿Cambió de las sílabas? ¿Invirtió unas palabritas ahí? Sí. ¿Con qué finalidad se las invirtió? Primero hace algo, que es una pregunta. La pregunta siembra la duda si no está bien. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Sí o no? Sí. Ujú, sí. Con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso lo hizo en pregunta? Sí. Ok. Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Nunca dijo eso. Acá, pero miren dónde ya va ella. No, el Eterno dejó dicho algo claro. ¿Qué fue lo que dijo el Eterno? Claro, sin cambiar las sílabas. 2.16. Y mandó Hashem Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, le da el nombre que es el árbol De la vida, del bien y el mal. del bien Y el mal. del conocimiento. Ujú. No el árbol del bien y del mal, que es otro error. Vale. El árbol del conocimiento. Que la gente siempre dice, ay, es el árbol del bien y del mal. No, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Él fue claro. Satanás no es tan claro. Satanás, ¿qué le dice? Ah, con que todo árbol no podéis comer. No, eso no fue lo que le dijo. ¿Sí o no? Ahí empezó a enredar la piola. ¿Por qué se le enredó a Eva? ¿Por qué viejo Satan le enredó a ella? Porque él ya la había visto, y alguna vez llegamos a ese punto, él ya la había visto que merodeaba alrededor del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le causó una curiosidad. Sí. Entonces, para ella cambiar ese concepto, tuvo que entrar en un plano que se llama el plan de la imaginación. ¿Sí? Ella empezó a imaginar todo, empezó a hacer un plan. Entonces, si yo lo toco, si yo lo huelo, es lo mismo que le han puesto pruebas a veces a uno que niños que le dejan, por ejemplo, un alimento aquí que le gusta a 2 niños. Entonces le dejan a los 2 niños y los sientan a un lado y le dicen, bueno, nos vamos a ir y usted con la torta no nos va a tocar. ¿Cierto? Se van a quedar quieticos ahí. ¿Cuánto cree que duran ellos más o menos en quietud sin empezar a darle vueltas a la torta? ¿Por qué lo hacen? ¿De dónde nace eso? La tendencia a hacer el mal. Listo. La tendencia a hacer el mal, ¿qué activa? Yo tengo una tendencia al mal, ¿sí o no? ¿Por qué los niños, en lugar de agarrarse, por ejemplo, con un juguete en la mitad, no juegan o no participan entre ellos de una forma armónica? Como que no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrirá eso? ¿O ocurriría eso?
Sí, tú me dices que por la tendencia al mal, pero ¿por qué no lo hacen al contrario? Yo creo que porque todos los seres humanos nacen, o nacemos más bien, siendo esclavos de la inclinación a hacer el mal. Salimos, o sea, y esa es en sí la respuesta. Y es, si los dos niños se quedaran y ellos hicieran como la paz entre ellos y dijeran, bueno, tú coges un pedacito, yo cojo otro pedacito y todo bien, no hay problema, pero ellos se van a encender, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sus tendencias son al mal, ¿sí? Sus dos tendencias. Si yo coloco dos adultos aquí con 1 kilo de oro, lo más seguro es que pase lo mismo, ¿sí o no? Estamos buscando el dueño de ese kilo de oro, los dos, ¿qué harían? ¿Hacia dónde seguía mi pensamiento? Se lo reparten y lo reparten. No creo, no. Es más, el que lleva la idea de repartirlos trata de coger el 51% y el otro el 49%. La idea, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, ¿de dónde nace eso? ¿De dónde nace esa tendencia, Chan? Del miti, pero que el mal supera el bien. De la esclavitud del pecado. Ahí se puede sacar claramente que el ser humano nace esclavo del pecado. ¿Sí? Por lo tanto, si yo cojo el del kilo de oro, si yo cojo lo de los niños lo van a hacer de una forma no tan racional como el ser humano. Por ejemplo, el ser humano va a ver el kilo de oro y él va a pensar que se puede comprar con eso. Racionaliza. ¿Sí? El niño no racionaliza y se dice brilla. Me gusta porque brilla. Que el hombre, por tendencia, su maldad supera su capacidad de hacer el bien. Ahí nace una de las primeras bondades de que el hombre necesita un exógeno para poder equilibrar eso, porque internamente no lo puede hacer, por más que sea psicólogo y por más que vaya al psicólogo. Y ahí es donde vamos a las partes de las estructuras del alma, ¿sí? El alma en su estructura posee 3 puntos que son claros. El catolicismo y el cristianismo lo puso entre cuerpo, alma y espíritu, ¿sí o no? La filosofía hebrea no, la filosofía lo puso en Nefesh, Ruach, Neshama, y arriba Haya y Yehida, ¿sí? Que son los componentes de la Neshama. Pero no vamos a meter todavía en eso, sino yo quiero que nos metamos un poquitico en los sentidos para que lleguemos por allá. La necesidad de esto. Vamos a leer Romanos 7:7. Romanos 7:7. 7:7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pero un momento. Ojo con esto. Romanos 7:7. Les voy a decir algo. El cristianismo cogió Romanos 1 a Romanos 7 para desvirtuar totalmente la ley. Sí, o sea, Romanos 1 y 7 la cogieron, o sea, hicieron como una especie de picadas que ven en los asaderos, echaron de todo un poco y cogieron un poco. Y yo me acuerdo cuando que vimos Romanos, vimos que cuántas leyes existían, 3 o 4, creo, así por encimita. Entonces uno lee el texto y uno cree que todo es Torah. No funciona así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Sí. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y en la medida que usted profundiza en la ley, el codiciarás se vuelve grandote. Entonces usted entra y dice no matarás. Sí, pues uno dice, pues sí, uno no va a coger un revólver, uno va a pegarle un tiro en la cabeza, ¿sí o no? Pero dice la escritura que si yo hablo a espaldas de alguien mal, ¿qué estoy haciendo? Le estoy matando. O sea, no matarás no incluye una acción violenta, no matarás, cuando usted no va profundizando en el término no matarás, incluye muchas otras cosas. De hecho, no perdonar a alguien es una forma de matarlo. ¿Qué más puede ser no codiciar? Entonces dice la escritura que yo no sabía que era codiciar hasta que la escritura, la ley llegó y me dijo, la Torah llegó y me dijo, no codiciarás. Entonces ese letrerito no codiciarás, ¿cierto? Se volvió grandote. Porque uno dice, oye, así, y uno dice, oiga, una vez se dice, oiga, si yo tuviera unos zapatos como esos, ¿sí o no? Como chévere el color del cabello de la persona, como chévere el carro que tiene, todo eso no codiciarás, pero uno lo trata simplemente ahí superficialmente, así, no codiciarás, algún deseo momentáneo. Si usted lo profundiza, va a mirar 1000 cosas. Entonces dice Pablo que yo no conocía el no codiciarás hasta que llegué en la Torah, ¿qué cosa? No codiciarás. Porque si no estuviera en la ley no me lo mostraría. Si yo quito el no codiciar de la ley,
yo tengo unos actos que son codicia y nadie me los puede juzgar porque no están en la ley. ¿Sí? Lo de las leyes de tránsito. Pare. Y uno no para, uno pasa despacio. Que es diferente. ¿Sí o no? Y la ley dice, pare, pare. Y ese símbolo pare influye en 1000 cosas. Tranquilidad para el que va a pasar y tranquilidad para que supuestamente me va por la calle, ¿sí o no? Si uno lo analiza así, pero como uno ve afán, uno pasa despacio. Entonces yo no sabía la profundidad de la ley hasta que un día cogí y atropellé a un ciclista, entonces dije así, entendí lo monumental de la cuestión que dice pare. Pablo está diciendo lo mismo. Yo no entendí el no codiciar hasta que la ley me dijo, oiga, no codicie. Sí. Mas el pecado, Sí. tomando ocasión por el mandamiento, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Sí. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento, ¿La ley qué es? santa. Santa. No porque huela rico o hayan ángeles encima de la Biblia y uno, no. ¿Por qué dice que la ley es santa? ¿Cómo? Porque protege, sí, porque cuida, la ley es santa. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué era lo que decía Sergio? Porque lo que hago no lo entiendo. Entonces uno a veces se le salta la piedra y uno sabe, y uno a los 10 minutos de cabeza dice, pero ¿por qué? No ameritaba para eso, pero se le saltó el bloque, ¿sí o no? Entonces se le sale a uno la pita. Y uno a la media hora dice, pero eso no ameritaba para tanto, ¿sí o no? ¿Quién va a ganar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo está diciendo, yo soy vendido al pecado. Hay un nivel instintivo dentro de mí y yo actúo con ese nivel instintivo. Mira a lo que va llegando el hombre. Sí. Porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo. O sea que hay unos impulsos míos que no son racionales. Entonces se ha escuchado a la gente que le dijeron es que le pegó 20 puñaladas y el tipo dijo, no sé en qué momento le pegué las 20 puñaladas, pero se las pegó. ¿Sí o no? O uno llegó y dijo, no, hay 2 pancitos y uno llega y dice uno y se come el segundo lo come por pedacitos, ¿sí o no? Por pedacitos y dice, ay, miren, me acabé y no me di cuenta ni a qué hora es. Porque ese es un nivel instintivo en el cual está por encima de mi control. Entonces, por ejemplo, cuando se echaba las polas, ¿no? Decía, una nomás, a las 7 de la noche. Y eran las 2 de la mañana y decía, es la última que me voy. ¿Sí? Porque ese nivel instintivo superaba mi acción racional. Entonces, ese nivel instintivo, y uno le pregunta a la persona, ¿qué fulano cómo está? Bien, y el nivel instintivo, ¿no? Yo quiero saber un poquitico más acerca de él. Sí, y ya se casó. Y cuando menos piensas, te ha hecho 6 o 7 preguntas del nivel instintivo, por encima del nivel racional. Cuando uno va a las 5 preguntas, yo nunca debe haber abordado esa conversación, ¿y en dónde voy ya? ¿Por qué fue superior ese nivel instintivo a mi nivel racional? Y si yo no soy creyente, yo soy a eso y a muchas cosas más que cosas, esclavo, es decir, ya encuentro un deleite en esas acciones, ya me deleito en eso, ya en mí encuentro un confort. Entonces ya el pancito no me lo como a pedacitos, sino que me lo como. Sigamos, ¿en qué quedó? Porque lo que hago no lo entiendo. Sí, lo que hago no lo entiendo, no lo racionalizo, porque hay algo que me está controlando. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y eso toca en cámara lenta. Porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Ahí en cámara lenta.
No hago, lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. sino lo que aborrezco, pero lo hace. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? Aún creyentes que luchamos, hoy podemos luchar, cuando no éramos creyentes no podemos luchar. ¿Por qué ahora podemos luchar contra esa área? Luchar, o sea, poderla transformar. Antiguamente no. Sí, Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿cuál ley? Vuelve y repite. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cómo dice la Nueva Biblia Española en ese texto? Ahora, si lo que hago es contra mi voluntad, estoy de acuerdo con la ley en que ella es excelente. Vuelve y léelo extremadamente. Ahora, si lo que hago es en contra de mi voluntad, estoy de acuerdo con la ley en que ella es excelente. ¿Cómo así que lo que hago está en contra de mi voluntad? O sea, hay algo superior a mi voluntad, porque dice que lo hago contra mi voluntad. ¿Cómo dice esa? Discúlpame. Esa es católica, ¿cierto? Esa es... Y si lo que no quiero, eso es lo que hago. Reconozco con ello que la ley es buena. Si lo que hago Y si lo que no quiero, y si lo que no quiero es precisamente lo que hago, reconozco entonces, ¿qué cosa? que la ley es buena. Entonces, ¿por qué la ley es buena? Porque la ley que me muestra entonces, listo, me muestra el pecado, pero ¿qué más me muestra? ¿Por qué la ley se hizo así? Bueno, porque sabía que el hombre era así. Es decir, que el que hizo la ley, dígame, el que hizo la ley, que es una pregunta que yo planteé un día, ¿qué fue primero, la ley o el hombre? La ley. Porque qué sin ley ley? no existiría hombre. ¿Y para qué le hicieron? Si tú piensas hacer una mesa, primero está la ley o la mesa. La ¿Qué? ley, todo, desde el punto de que, obviamente, desde el punto de que Jesús HaMashiach salió de Akadosh Baruj Hu, la ley. Porque acordemos que Jesús HaMashiach que Está es, sujeto. Jesús HaMashiach que es la ley. ¿Sí? Por lo tanto, todo es condicionado después de la ley. Por eso yo ponía el ejemplo de la mesa. Yo primero genero leyes para poder, pues no iba a hacer esto choneto, ¿no? Las patas para abajo, aquí para arriba. O sea, hay unas leyes ergonómicas. Porque encima de él no puede haber nada ni al lado de él. ¿Encima de Yeshua no puede ser otra luz? No, ¿Otra ley? no, porque entonces sería Akadosh Baruj Hu ley. O sea, Akadosh Baruj Hu está por encima de la ley. Pero debe haber una ley que rija a Yeshua, ¿no? Claro, Eso es sí. una ley que rija a Yeshua, sí. O sea, de una ley del eterno para abajo, sea Yeshua o sea Sí, sí. Abraham, Jacob. Sí, sino que él entendió mal. Entendió que si había una ley por encima de Jesús. No es por encima, sino una ley que rija a Jesús. Eso es sí diferente. lógico. Eso es diferente. Sí. Una cosa es por encima y otra cosa es que rija. Porque si hay algo por encima de Yeshua, hay otro Mashiach. Porque hay una ley encima de él. Por eso Yeshua no fue creado. Porque si hubiera sido creado, habría salido con ley. Yeshua salió del Padre, no creado. Una contracción del Creador para la luz. Si yo cojo y abro, este punto, este espacio, aquí se genera una ley. Creo que decir que hay un Mashiach encima de Mashiach. ¿Y qué vamos? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si lo que no hago, eso es lo que hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ojo, vuelve a leer en el De espacio que manera- ese texto puede desubicarme a mí, si no lo leo bien. Mira. De manera Sí. que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso que debería decir que yo soy inocente, lo cual no es verdad. O sea, porque yo le echaría la culpa al pecado, no a mí mismo. De veras. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, Sí, ya no soy yo quien hace aquello. O sea, Pablo me está diciendo, no soy yo el que lo hace, sino quien lo hace. el pecado que mora en Y es mí. que jamás tiene vida, patas, ¿o qué? Y ahí, ¿qué doctrina nace entonces? Una parte, yo no la estoy enfocando muy rápido, pero creo que el catolicismo mete a manes muy malos al limbo. Como una especie de justificación a sus actos, ¿no? O sea, como que lo meten a mitad esperando que unas monedas de una misa lo empujen. O sea, del 5-9 lo El pasan. purgatorio. Ese cuento.
Entonces como que el 5 no es una moneda conectada, lo empuje para el 6, o sea, lo pasa el profesor. Entonces, si tú lo lees otra vez, vamos a ver algo interesante. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces yo podría entrar a la típica que todos decimos en algún momento de nuestras vidas, es que yo soy así. Entonces, ya no soy yo quien hace eso, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo así? Entonces yo le echo la culpa al pecado y digo, no, pues muy de mala porque yo nací así. Sí, estaría siendo excluyente. Entonces yo juzgaría el pecado y no me juzgaría a mí mismo. O sea que el Creador haría un juicio sobre el pecado y no sobre mí. Me declararía inocente a mí. ¿Cómo se llama eso? Gnosticismo. Esto es carne y puedo hacer con ella lo que se me da la gana. Eso se llama gnosis. Sí. Y eso también es parte de creciendo en gracia. O sea que yo no puedo ser juzgado porque el pecado mora en mí. Yo no lo coloqué, a mí me lo adjudicaron. Eso dice la filosofía, ¿no? Pero el texto no dice eso. Síguele el texto nuevamente. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, Sí. sino el pecado que mora en mí. Sigue. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Léelo otra vez, por favor. Y yo sé que en mí, esto es, Que hay punto y coma, 2 puntos. una coma, No hay coma. Yo sé que en mí esto es. en Sí. mi carne. Sigue seguido. Y yo sé que en mí esto es, carne. en mi carne. Sí. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso Entonces hago. ahí las incluye. Sí, que se incluye. Ya no hago el bien, sino que hago qué. Ya no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, que se incluye. O sea, yo hago el mal. Sigue. Y si hago lo que no quiero, Sí. ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sí, entonces, ¿al fin qué? ¿El mal lo hace o no lo hace? Hago Sí. el pecado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Igual y se mete. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. Pero veo otra ley en mis miembros Sí. que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y apareció otra ley. Ahí empezó a jugar otro tipo. Ley del pecado. Empieza a jugar otro concepto. Léelo en la Biblia español, por favor, discúlpame. Desde el versículo que tú leíste ahorita. Veo claro que en mí, es decir, en mis bajos instintos, no habita nada bueno, porque el querer lo excelente lo tengo a mano, pero el realizarlo no. No hago el bien que quiero, el mal que no quiero. Eso es lo que ejecuto. Ahora, si lo que yo hago es contra mi voluntad, ya no soy yo el que lo realiza, es el pecado que habita en mí. Así, cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro fatalmente con lo malo en las manos. En lo íntimo, cierto, me gusta la ley de Elohim. Pero veo otra ley en mis miembros Sí. que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua. Para un momentico. Algo que cuando empecé, pues como todo yo vengo de una doctrina cuadrangular, todo donde la ley se nos enseñaron a decir que la ley no existía, que la ley estaba obsoleta. Ahí hay muchísimas cosas como las que estamos viendo, ¿sí o no? Que son fuertes de entender, que no son tan fáciles de entender, que son casi unos puntos incomprensibles y no tengo un buen desarrollo aquí, que el Espíritu Santo y la presencia divina nos dé revelación. Y es esto. Pablo está diciendo, ¿cierto?, que el hacer el mal está ¿en dónde? En él. Que él adentro de él, él aprendió la ley. Dice, cuando vino la ley, yo vivía sin ley, pero cuando vino la ley, entonces la codicia se mostró. Entonces, ¿qué produjo en mí? Muerte.
¿sí? Dijo un pecado, dijo, es mal lo que yo hago. Está hablando de un solo mandamiento, uno solo. Está hablando de no codiciarás. No sé por qué lo hubiera podido enfatizar en otro, no matarás, o no adulterarás, como quiera. Tomó ese como ejemplo. Entonces dice, miren, dentro de mí hay algo que yo no puedo sacar y es inexcluible. ¿Qué cosa es? Abajo lo dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque esa es la puerta al otro lado. Es decir, lo que Pablo quiere llevarme a mí es contra la pared. Pablo quiere llevarme a mí a acosarme, ¿cierto? A un punto de hacerme sentir cómo. ¿Cómo nos hemos sentido en este instante que hemos leído estos textos? 10, 15 textos. ¿Cómo nos hemos sentido? Como mal, ¿sí o no? Como que somos malos, como que nos tocó ser malos. Como que no podemos con eso. Como que no podemos con eso. Pablo quiere ir reduciendo, en la medida que avanzan los textos, lentamente el camino. Y decirle a usted no puede, ¿se entiende? Porque si yo quiero hacer lo bueno, hay algo que se revela en mis miembros que ataca eso bueno. Y se revela en una lucha. Esta parte que quiere hacer bien, el bien y que se deleita en la Torah, tiene una contraposición. ¿Qué cosa es? Lo que dice la BND, que son instintos. Para tú nombraste algo que llama instintos. ¿Sí o no? Yo sé que en mí, es decir, ¿Qué en mis texto es? bajos instintos, Disculpa. el 18. El 18. Yo sé que en mí, es decir, en mis bajos instintos no hay nada bueno, pues quiero hacer el bien y no puedo. Quiero hacer el bien y no puedo. ¿Puedo sacarme los instintos? ¿Cómo me saco los instintos? No, nadie, Amon Ford va al médico, ¿sabes que me puede sacar los instintos? Entonces, escuchen bien. Ojo con el juego de palabras. Entonces, Shaul está diciendo esto: hay algo dentro de mí, ¿cierto? Que produce una guerra contra una parte mía que quiere hacer el bien, ¿cierto? La idea fuera que esa parte de afuera se coordinara con la parte que yo quiero hacer bien y todo andaría como en su sitio. Habló por allá de algo que se llama la ley del pecado. Pero veo otra ley en mis miembros. Óigame, veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo. Despacio, porque ese es el texto, el corazón de Romanos 7. Pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros. ¿En cuáles miembros? Perdón, no me acuerdo, no sigas. Los sentidos. Veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles miembros? No por cuerpo. Veo, léelo ahí. 23, ¿cierto? Sí, 21. sí. Pero en mi cuerpo percibo unos criterios diferentes que guerrean contra los criterios de mi razón y me hacen prisionero de esa ley del pecado. O sea que, está en mi cuerpo. ¿y la razón dónde está? Entonces estamos viendo que cuando usa esos miembros y usa eso no está hablando pues de los inferiores, porque uno enseguida piensa en inferiores y superiores, no, está en otra parte ubicado. Vuelve a leerlo de los miembros del cuerpo de pues. Pero en mi cuerpo percibo unos criterios diferentes que guerrean contra los criterios de mi razón Sí. y me hacen prisionero de esta ley del pecado que está en mi cuerpo. Bueno, esa ley del pecado. ¿Se acuerdan un texto por ahí que dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Hecho por nosotros maldición. ¿Sí o no? Dice que nos libertó de la esclavitud del pecado. Es decir, que esta parte, toda la parte carnal, donde se encuentran los instintos, y para allá donde iba. La palabra a usar ahí es nepes, porque en el nepes que se encuentra la parte que instintiva, que es la que usan ¿quién? Los animales. Entonces el perro, por más hermano que usted le dé en un libro que diga vegetariano y se lo cargue aquí debajo, usted le pone un libro de pollo, ese no come. Y usted le enseña y le dé hierbas todos los santos días, le orégano, todas las hierbas del mundo durante 6 años, y usted suelte al perro
en una carnicería, ¿usted cree que va detrás del orégano y el perejil y eso? ¿Detrás de qué él va? Y miren esto, si el perro ve un gato, un mico, ahora viene otro animal así, casero, pues por acá, gato, un mico, un burro, los tres, el perro ¿en cuál se va a direccionar? ¿Por qué? ¿Quién le colocó a él eso? Porque él podría decir, bueno, este rabo no dice la va a montar al mico, ¿sí? Yo lo podría hacer racionalmente, a un nivel racional esclavo, yo como hombre puedo decir negro, blanco, amarillo, cualquiera, el que le caiga, ¿sí o no? No, el perro es instintivo, va por el gato. Y le puede dar aquí las hierbitas y todas esas cosas, y usted lo entra a la carnicería, ¿usted cree que él va a preocuparse por eso? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué le está qué? ¿Ah? Ese instinto lo controla, ¿y al ser humano no lo controla? No, hablemos del hombre normal. Ah, sí. Hombre normal. ¿Lo controla o no lo controla? Sí, claro. Tengo la gente que Seamos más elocuentes, nos controla. Lo controla. Lo controla. Ese nivel instintivo, lo mismo, lo controla. Es esclavo, por eso dice, se manifiesta una ley que encontré en mis miembros, y eso me esclaviza. ¿Me saben entender? Sí. Es decir, el nivel de pez, porque son los tres niveles del ser humano, Nepes, Ruach, ¿cierto? Y Neshama. El nivel de pez del ser humano, que aunque es humano, que posee algo que se llama razón, diferente al, por ejemplo, al perro. El perro quiere de una forma instintiva, el hombre quiere con una forma racional, ¿sí o no? Porque él al fin y al cabo tiene eso que estábamos hablando con el chico, tiene la posibilidad de elección, pero no de libre albedrío, que es diferente. Es decir, que yo elijo a quien quiero, ¿sí o no? Y también puedo elegir a quien odio. El perro no. El perro dice, voy a odiar al mico, y sigue detrás del mico, ¿no? Él es esclavo a ese instinto, y el ser humano es esclavo a ese instinto. Entonces él nace, hay seres humanos que están al peor nivel, que es el nivel que es el nivel instintivo, el nivel animal. Por eso puede llegar a violar 30, 40 mujeres y el tipo sale con una cara normal. Uno dice, pero ¿cómo? Un tipo que acaba de matar 5 o 10 personas, no sé, en una balacera sale y de hecho siente más dolor un animal. Y lo entrevistan y se lo volvería a hacer. Sí, algo así. ¿Dónde nace eso? En lo que Pablo está diciendo, que esos instintos han esclavizado su razón y su mente, ¿sí? Y a eso se le llama ley del pecado, ¿sí? Entonces uno mira eso y uno dice, pues claro, yo no lo era de pronto de ese super contra requete nivel, de llegar a matar a 15, de pronto lo era en otros niveles y en otras formas. ¿Y cómo se soluciona el problema? Ya hice entender el problema, o sea, ya es igual que Pablo meternos en un problema, sí. Es porque estamos en un problema, ¿sí o no? ¿Cómo nos salimos de eso? Bueno, yo les pregunto, ¿cómo se sale uno de eso? Ese es el peor nivel, me parece, ¿sí? Instintivo. Hay otro nivel que también es bajo, que es el nivel Ruach, que son las emociones racionales, ¿sí? Una emoción racional, o sea, yo decido a quién quiero, yo decido a quién odio. Yo decido a quién le hago un favor de buena o mala manera. A veces hicimos un favor de mala manera, ¿cierto? Y eso es un nivel dual. Todo esto, disculpe, estamos haciendo que aquí todos somos no creyentes. Estamos haciendo ese ejemplo porque el texto como tal habla como para no creyentes, porque habla de los esclavos del pecado. Entonces yo a veces hice un favor en el mundo y esperando a ver como algo a cambio. O decidí a quién hacer y fui maloso. Sí, que fulano de tal me dijo, préstame por ejemplo los zapatos. Y dije, no, yo los puedo prestar, pero no los presto porque mamá me cae gordo. Y llegó otra vez y me dijo, préstame los zapatos, lléveselos. Hizo supuestamente un favor. ¿Y a qué nivel lo hizo? A un nivel emocional, a un nivel dual. Es un nivel bajo también. ¿Sí? Entonces miren cómo comienza el texto. Entonces Pablo me lleva contra las cuerdas y dice, sabe que nosotros somos unos miserables. Porque hemos actuado así, porque somos instintivos. Y hay algo que se manifiesta en mis miembros, ¿sí? Y ese era el tema para hoy, la estructura del alma. Ya estamos hablando de uno, en el pez, ¿sí? Que es el mismo a nivel
animal, como se comportan los animales. ¿Sí? Óigame bien. Y el nivel NPS es más degenerativo en el ser humano que en el animal. Porque, por ejemplo, el animal no coge a golpes a su cría en la barriga. Y no va a ser machista, pero sabemos que muchas mujeres han cogido a sus crías a golpes en sus barrigas para matarlos. ¿Sí? Uno ve, por ejemplo, jaurías que usted mira de animales y los que se van quedando los pequeños, hay unos viejos que se van quedando como para tratar de alentarlos, ¿sí o no? Es decir, no los dejan por más. Yo vi algo sobre, creo que con unos elefantes, que la mamá por X o Y sentido todavía no se sabe, alegó al elefantito, y sin embargo uno de la cuerda mayor llegó y se devolvió por el elefantito y empezó a echarlo para adelante, ¿sí? Por más que la mamá le cayera gordo, ¿sí? Empezó a echarlo pues para adelante para que no fuera fácil presa de los leones, para que no lo tragaran, ¿sí? Y aquí fácil, aquí le dicen, yo le vendo el abortivo. ¿Sí es la diferencia? Tenaz. Aquí le dicen al tipo, ellos se matan por una cuestión instintiva a veces de quién va a ser el macho alfa. Y aquí lo hacen porque a veces por placer. ¿Sí? O sea, ese nivel es más bajo que en los seres humanos. El ser humano, por eso dice la escritura, lo hemos dicho aquí mil veces, que el ser humano sin Dios, ¿qué cosa? Es que las bestias del campo. Es terrible, es espantoso. Y como le he puesto muchas veces el ejemplo, yo nunca hice un camello que inhale cocaína. ¿Sí, no? Pero sí hemos visto gente que se muere en los parques metiéndose en la otra, ¿cómo es que llaman? Heroína, la heroína, la que es más fuerte en nosotros, porque nosotros tenemos la capacidad de decir, el ser humano a ese nivel de estrés que existen, ¿cierto? Se actúan y lo hacen con todos los créditos. Bueno, ya planteado el problema y planteado la situación tan difícil, ¿qué versículo sigue? Y ahí sigue la gran apertura. Pero veo otra ley en mis miembros Sí. que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, Pablo plantea y dice, el problema está en el pecado. Dice, y ese pecado lo traemos todos, ¿cierto? Desde nuestros patriarcas. O sea, uno no puede sacar. Entonces, ese viene en donde, en la sangre, ¿sí o no? Por eso se nos prohíbe comer sangre. Dice, porque la sangre del animal, porque la vida está en la sangre del animal. La vida, o sea, hay un soplo instintivo. Él puso la genética, el macho león, la hembra león, tal, y acá el Baruj puso el soplo animal. ¿A nivel qué? Nepes. Porque nosotros tenemos dentro de nosotros un soplo que llama nepes. ¿Y ese qué pasa con ese soplo? ¿A dónde se va? Esa es mi teoría sobre eso. Porque al cabo es un soplo. ¿Se acuerda que el Cristóbal dice que dónde va? Que el animal tiene Un piso. si uno dice, uy, no diga, ya que los animales también se salvan, no se pierden. Eclesiastés 3:21. Por favor. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube arriba y el aliento del animal baja a la tierra? Reina Valera sí lo deja como en un limbo, como en un punto ahí todo raro, porque utiliza la palabra así. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal Miren lo que desciende dice, abajo a el la tierra? espíritu del animal. ¿Sí? Listo, en la otra. Suena mejor con los soplos, porque es que si tú miras en Vale, Mm. en la Septuaginta. o sea, ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube Sí. arriba Sí. y el aliento del animal baja a la tierra? baja a la tierra. Ahora, léelo, ahora sí, en la Reina Valera, como si esa fuera la verdad y era como suena. Sí, porque si está en el polo norte, está en el polo sur, y sube, pues no subiría el cielo para usted estaría abajo ni encima. ¿Cómo que no? En el universo no hay arriba ni abajo, ¿no? Por eso, o sea, además es algo más profundo que está diciendo. ¿Usted no cree No es que- que tanto subir arriba, subir ¿Uno abajo. cree que Estados Unidos está arriba y realmente no es así? Ni arriba ni abajo. ¿Cuál es el derecho? Sí, Después fue una cuestión de los mapas. la posición, una posición que usted esté. Está Política, arriba, una está posición abajo. política, sí. Si usted está arriba por un norte, puede ver Estados Unidos arriba y Sudamérica abajo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba
y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Espíritu del animal. Y que el espíritu del Y animal. si tú miras como tal la palabra espíritu, lo que vas a encontrar es neuma. Entonces el soplo en el animal pareciese que va a dónde, abajo. Pero podríamos a lo menos lo que queremos hacer entender es eso, que esos soplos, los soplos instintivos los tiene el ser humano también, y tiene un soplo a nivel animal. Y el soplo a nivel animal lo hace comportar peor que un animal. Eso es, bueno, entonces estamos viendo ahí Es el que mismo espíritu. que el Pablo nos quiere llevar a un punto de quiere poner su dedo huesudo en la siguiente nosotros decirnos nosotros somos re malos y no tenemos como que, o sea, ¿cómo le hacemos para salir de este lío? Porque Pablo está diciendo, mire, lo que si quiero hacer el bien pero no puedo, y el mal está en la carne, y sí, ¿cómo me libro de este cuerpo mortal? O sea, estoy en una galleta. Entonces, si yo justifico eso, yo estoy diciendo que yo realmente me justifico porque yo nací así. Y entonces, ¿qué papel juega Jesús jamás viendo este cuento? Porque yo diría, no, yo soy salvo porque yo nací así, yo lo siento. Yo vine a este mundo y si Dios existe, pues me hizo así. Entonces, miren lo que pasa. Hasta ahí lo meten en una encerrona. Y miren cómo dice el texto. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a la Ahí está la clave. Gracias. Dígame, gracias. Después de un capítulo tenebroso, oscuro, nubloso, de luto, de un momento aparece con un gracias. ¿Sí o no? ¿Concuerda eso? Nos está metiendo con la pared, nos está diciendo que somos salvajes, que somos malos, que somos incontrolables. Y de un momento a otro dice gracias. ¿Gracias qué? Gracias doy a Elohim. Gracias doy a Elohim. ¿Por qué dar gracias? Por Yeshua, ¿Por Dios quién? nuestro. Suave. Gracias doy a Elohim. ¿Por qué? Por Yeshua. ¿Y por qué? Bueno, entonces este juego, ¿qué hace Yeshua? ¿Qué papel juega Yeshua en todo este juego? ¿Dónde aparece él? ¿Cuál sería su papel? ¿Cuál sería su función? Pablo viene de un lúgubre predicación de oscuro futuro. No nos espera mucho. Somos justificables, cuestionables de todo. Y un momento otro dice, gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach. Porque si lo hace por Yeshua HaMashiach, quiere decir que los sacrificios no hacían lo que Yeshua HaMashiach va a empezar a hacer. No hacían esa labor interna. Ah, exacto. Entonces, gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice ahí? Gracias doy a Elohim por Yeshua Mashiach, Adón nuestro. ¿Sí? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. Porque terminando entonces esto, si yo lo leo así seguido, estoy diciendo que gracias doy a Yeshua HaMashiach, que hay una parte carnal mía que anda a la diestra y siniestra y que hay una parte espiritual que es así, y no es así. Léelo en la Biblia española, el texto antes de empezar el 8. Pero, ¿cuántas gracias le doy a Elohim por Yeshua, Mesías, Sí. Señor nuestro? No dice nada más ahí. No, en el ¿Cuál quedó? Mira la pechita arameo. ¿Qué dice esa, Ana? Discúlpame. Dice, pero veo en mi cuerpo una ley que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza la ley del pecado que hay en mi cuerpo. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con el espíritu sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Bueno, ahora vamos a decir una pechita, esta es la otra parte. Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora yo en mi mente soy siervo de la ley de Dios, aunque en mi carne sea siervo de la ley del pecado. Listo. Busca NBI. ¿Nueva versión internacional? Sí. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Perfecto. Hasta ahí no ha terminado la película.
Lo que pasa es que al montar el capítulo 8 pareciese que va a empezar a hablar de otro tema, y no es así. O sea, como que uno dice y justifica, dice, no, pues quedamos en la misma, es que gracias a Dios por Jesucristo, pero que hizo Jesucristo. Porque ahí está diciendo lo mismo que con la ley sirve la mente y con los miembros sirve el pecado. O sea, como que no pasó mucho. O sea, como que como quedó en ceros otra vez, como que quedamos otra vez con que la carne es justificable, los errores porque están basados en mi carne. No, sí. 8:1. Sí. Por lo tanto, Sí. ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahí empieza entonces la parte del plan. Arriba le dio gracias a Elohim por Yeshua HaMashiach. Perfecto. Hasta ahí va a abrir la predicación. Porque sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Hasta ahí todo, no se ha visto la función de Yeshua. Simplemente dio gracias a Dios por Yeshua, pero no se ha visto la función. ¿Por qué gracias? Sí, Sí, porque no está en el fundamento de las gracias. Entonces el fundamento empiezan a ser, ese es el problema de los capítulos. Entonces dice el 8, sin perder el volumen de la acción. ¿Qué dice? Ahora, dice ahora, o sea que antes hubo un antes. ¿Sí o no? Ahora. Sí, ¿ahora qué? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay qué. Ninguna Condenación. ¿Quién condena? Vale, La ley del pecado. vale. Vuelve a leer. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Sí. Pues por medio de Él, Ahí sí empieza. Ahí empieza la explicación por qué dio gracias a Empieza el Dios. argumento. Correcto. Pues por medio de él. Sí. la ley de espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado. Entonces, ¿qué fue lo que y de hizo la Yeshua? muerte. Liberarlo. Me liberó. ¿De qué cosa? De la ley del De pecado la ley del pecado. y de la muerte. Pero no me libró del pecado. De la ley. O sea, de eso que me mantenía esclavo. Sí, esclavo. Violé las 20 muchachas y me puse contento, le di 30 puñaladas y no me puse robé 2 bancos y era para mí lo mismo. Esa esclavitud lo mantenía como en un estado inconsciente, en el nivel bajo, en el nivel animal. Entonces apareció ¿quién? Yeshua HaMashiach. ¿Y qué hizo? Quitó esa esclavitud, me quitó esa esclavitud. ¿Sí? Vuelve y lee. Por Pues medio de él, la ley. La ley ¿De qué cosa? del espíritu. Bueno, ahí empieza otra cosa. ¿Qué es la ley del espíritu? Espíritu de vida. La ley del espíritu de vida, por medio de él, la ley del espíritu de vida, ¿qué pasó? Me ha librado de la ley, no del pecado, de la ley del pecado. O sea, ley que es algo que sujeta. O sea, yo estaba sujeto bajo la ley del pecado, yo era esclavo del pecado. Estaba bajo la ley del pecado. Entonces, ¿qué hizo Yeshua HaMashiach? Por medio de él se corta eso, esa esclavitud. Y entonces el que violaba a 20 mujeres, ahora, cuando solo violar una, va a sentir morirse. Por más que su tendencia y sus hábitos, porque va a tener esa tendencia de comportamiento, ¿cierto? Se va a sentir casi para morirse. ¿Y por qué dice por medio de la ley del espíritu? Léelo completamente. Pues por medio de él, Sí. la ley del espíritu de vida me ha liberado Sí. de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa, Por medio de él, ¿sí o no? por medio de él, la ley del espíritu Sí, de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. me ha liberado. O sea que yo era qué? Esclavo, preso. Me ha liberado de esa ley, de la esclavitud del pecado. Y arriba puso el tapete rojo de entrada. Ninguna condenación hay para los que están, no para los que estuvieron, porque no estuvieron, el verbo está en presente continuo. Ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. Están, o sea que estamos, nadie nos puede sacar, nadie se perdió. Entonces me está diciendo ahí que por medio de Yeshua HaMashiach hay una acción espiritual. Esa acción espiritual que no la hicieron nunca los sacrificios y que no servían de absolutamente nada, me pudieron liberar. Que es lo que tú dijiste, una acción interna. Y se produjo esa redención. ¿Cuál?
cortar esa esclavitud y empezar entonces, ahora sí, como dicen por ahí, mano a mano, como dicen, porque antes estaba bajo la ley del pecado, pero ahora, si tú miras más adelante, dicen que estamos bajo la ley del Espíritu. Entonces los cristianos llegan y dicen, sí, que la ley del Espíritu quitó la ley, la Torá. No, pues no está diciendo eso. El contexto, los 25 versículos antes se lo olvidaron leer. Léelo, por favor, sigue leyendo. 3. Sí, léelo. En efecto, Sí. la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. O sea, dice que la ley no pudo liberarnos. Por eso se dice, los sacrificios no nos pudieron liberar. Así lleváramos el mejor becerro, no se podía esa acción interna. O sea que lo que estábamos haciendo, ¿qué era? Tapando, no quitando y no libertando. ¿Quién es el que se da a palo? Uno solito. Uno solito es el que se da a palo. Cuando él dice, acá Baruj dice que ya nos hizo libres por medio de Yeshua HaMashiach, y nosotros le seguimos dando palo. Sí, por eso tenía que ser una sangre que cumpliera un propósito espiritual. Por eso él no podía entrar en el tabernáculo hecho a manos humanas y arriba de los cielos, porque eso era espiritual. ¿Para qué se produjo todo eso? Para que nosotros volviéramos a hacer que nuestra tendencia lentamente, nuestro ser interno lentamente empiece a buscar ¿qué cosa? Lo de arriba, porque él necesita volver para allá, porque de allá salió. Sigue, José. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Mire que ya no dice que entonces vivimos según la naturaleza pecaminosa. Sí, que ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa. Antes sí, porque nosotros estábamos esclavos, estábamos metidos en una celda que decía prohibido salir usted esclavo. Ahora no, él ha abierto la puerta y dice ya no podemos vivir así. Sí. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Sí. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Ahí ya empieza a hablar de dos cosas diferentes a como estaba hablando Hebreo 7. Hebreo 7 solamente está hablando de un man carnal, perdón, Romanos 7 está hablando de un man totalmente carnal. En Romanos 8 empieza ya a hacer una diferencia, ¿sí o no? Entre un tipo que es espiritual y un tipo que es totalmente carnal, vendido al pecado. Entonces el espiritual dice, busca las cosas espirituales. Y con eso empieza a dominar su parte carnal.